Vamos a leer Lucas 23:34. Y la primer palabra, ¿verdad? Vamos a estudiar la primer palabra que Jesús dijo en la cruz. Amén. Es la primera lección que nosotros aprendemos en esta preciosa noche, ¿verdad? Y está ahí. Y Jesús decía, clavado en la cruz, ¿cómo decía? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando una gente no sabe lo que hace, hermanos, mete la pata. Cuando una persona no sabe lo que hace, fracasa. Cuando una persona no sabe lo que hace, se siente frustrado, ¿verdad? Cuando una persona no sabe lo que hace, puede ser usado por el diablo. En este caso, como pasó ahí en esto, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí, dice, sus vestidos echando suerte. Qué triste fue para el pueblo de Israel, ¿verdad? Que ellos no entendieron el Cairo de Dios. Ellos no entendieron la visitación de Dios a la tierra. Como dice Juan 1:11, a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Qué triste es, hermanos, que una persona venga a este planeta Tierra y Dios lo bendiga con riquezas terrenales, Dios lo bendiga con una gran salud, Dios lo bendiga con una larga vida, pero no conoció a Dios. Qué triste venir a este planeta Tierra y no conocer a Dios, hermano. Ese es un caos total. Mejor, dice la Biblia, nos hubiéramos muerto en un abortivo. Y así pasó al pueblo de Israel. Ellos no conocieron al Cristo de la gloria. Hasta el día de hoy, hermanos, hay un velo, dice la Biblia, puesto en sus ojos. Por eso van a sufrir la gran tribulación. Dice Pablo que todo Israel será salvo en la gran tribulación, pero van a ser decapitados, ¿verdad? Porque ellos no creyeron en el Mesías. Todavía allá están en el muro de los lamentos orando, Hosana, Hosana, Jesús ven pronto. Porque para ellos el Jesús que vino era un profeta. Entonces Jesús en esa cruz declaró, ¿verdad? Fue un llamado a perdonar. Diga conmigo, un llamado a perdonar. Entonces la primera lección que Dios nos da en esta palabra es un llamado a perdonar. Nosotros tenemos que ser perdonadores, hermano. Un cristiano no puede odiar, ¿verdad? Hay gente que nos va a hacer daño, nos van a lastimar, ¿verdad? Pero la primera lección que Dios nos da es que hay que aprender a perdonar. Porque la gente que nos hace daño es porque no saben lo que hacen. Ellos no saben el gran daño que hacen, ¿verdad? Entonces, cuando una persona no aprende a perdonar, es porque el diablo no lo deja perdonar. Es un demonio. A mí hay gente que me ha dicho, pastores, que yo no lo puedo perdonar. Bueno, porque es un gran demonio que le está poniendo eso a usted, que usted no puede perdonar, ¿verdad? Esto no es asunto de psicología. Este es asunto de un reino de tinieblas. Porque cuando usted no perdona, se amarga. Y una persona amargada, nadie quiere hablar con ella. Una persona amargada debería vivir en el desierto, porque contamina a los demás, ¿verdad? Entonces Jesús, hermano, nos enseña en esta palabra que tenemos que aprender a perdonar. Pégale un codazo al que está a su lado, dígale, tenemos que aprender a perdonar. A veces nosotros vamos a ofender a alguien, o a veces alguien nos va a ofender a nosotros. Pero pedir perdón no es de cobardes, es de valiente, ¿verdad? Oiga, hermano, si el mundo entendiera la profundidad de esta palabra, si la Universidad de Harvard enseñara el poder del perdón, no estuvieran matando allá en el Oriente ahorita, no estuvieran muriéndose del hambre allá en Cuba, los brujos no se hubieran apoderado de Haití, de Venezuela y de Cuba.
Pero la raíz de todo esto es porque el ser humano es rebelde, no quiere perdonar, porque no sabe perdonar. ¿Cuánta gente nos ha hecho daño? Mire a los pastores, la gente, cómo nos hace daño, hermano. Hay gente que nos quisiera ver miserables. Mire, hay gente que prefiere ver a un narcotraficante. Imagínense, el hijo de Bill Gates gana $1,200 por segundo. Imagínense un pastor ganara $1,200 por segundo. Hermano, lo crucifican más rápido que crucificaron al Señor de la gloria. Porque la gente no sabe lo que dice. Por eso Jesús dijo, ay de aquel que toque a uno de mis pequeñitos, dijo. Porque ser cristiano no es fácil, hermano. Ser cristiano es de valientes, no de cobardes. Porque el reino de los cielos, dice la Biblia, sufre violencia. El cristiano sufre, hermano. Peleamos con el diablo, peleamos con el mundo, peleamos con nosotros mismos. Deje de pelear con sus familiares, pelee con el diablo. Porque a veces a tus familiares puede usar el mismo enemigo a veces. Vos a veces me puede usar a mí. Entonces en esta lección el Señor nos hace un llamado a aprender a perdonar. La naturaleza humana nos llama a la venganza siempre. No te dejes. Defendete. ¿Verdad? Que no te vean la cara de bobo, le dicen a uno. Porque hay gente que no quiere ver la cara de bobo. Me acuerdo de un compañero de trabajo que yo tuve muy cristiano, el hermano, pero yo creo que ese día llegó de malas. Y un bandido lo estaba ahí molestando y le dijo, mira, yo te voy a decir una cosa, le dijo. La Biblia dice que yo tengo que ser manso, no menso. Le dijo. Si me estás viendo la cara de menso, le dijo, ahí tengo el corvo en el baúl del carro. Yo soy cristiano, pero mi machete no, le dijo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, a veces así pasa, ¿no? La carne siempre nos va a llamar a vengarnos. Ojo por ojo, diente por diente. Así dice la Biblia, pastor. Es verdad. No, pero eso fue la ley. Ya no estamos en la ley. Ahora estamos en la gracia, donde Cristo nos enseña a vivir en una cultura del reino. Entonces, hermano, Jesús, en vez de buscar venganza, porque Jesús pudo haberle dicho al Padre en ese momento. ¿Se acuerda cuando Pedro le corta la oreja a Malco? Aquel soldado. Jesús inmediatamente le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espada. Yo no necesito venganza tuya. Si yo quisiera vengarme ahorita, yo le oro a mi Padre, le dijo que me mande 12 legiones de ángeles y me las mandaría así. Bastaba una palabra que Jesús le dijera al Padre, mándame 12 legiones de ángeles. 12 fueron, ¿verdad? ¿Sí o no? No se acuerdan, ¿verdad? Busque el verso, hermana Marlene, porque no me van a crucificar aquí, ¿verdad? Me mandara 12 legiones de ángeles, le dije. Pero qué bonito, ¿verdad? Que el Señor Jesús, Él pudo haberse vengado, pero mejor decidió perdonarlo. Amén, hermano. Decidió perdonarlo. Por eso el cristiano tiene que tener esta característica, perdonarlo. Oiga, hermano, si Jesús lo perdonó con todo lo que le hicieron, le pusieron una corona de espinas, le metieron una lanza en el costado, lo traspasaron, dice, con la lanza. Todo lo que le hicieron. Y aún así, decidió perdonarlos. Y nosotros, solo porque no nos dieron la mano, nos vamos de la iglesia. Y nosotros, solo porque el hermano así me miró como con una cara de empleado mal pagado, me fui de la iglesia. ¿Cómo somos de cobardes a veces, hermano? Por cualquier cosa. Los pastores de antes ponían disciplina a la gente, los que se portaban mal, los que andaban así como el cangrejo de lado. Los pastores los ponían en disciplina. Hoy no, hoy si ponen disciplina, un hermano, uno se va a la iglesia, ¿verdad? Antes no, hermano. Antes si un hermano llegaba a otra iglesia, el pastor le decía, ¿y qué iglesia viene usted? No, pastor, mire que, ok, vamos a llamarle a su pastor. Pastor, mire que hay un hermano que dice que viene de su iglesia. ¿Anda bien o anda mal? Y el pastor le decía, ¿verdad? Si el hermano venía bien o no. Entonces, en esto, hermanos, aprendemos. Le hago una pregunta. ¿Es fácil perdonar, sí o no? ¿A cuánto les ha tocado perdonar? Levante la mano.
¿Es fácil o no? No es fácil, ¿verdad? Es difícil, hermano. A veces yo he ofendido y me ha tocado perdonar. A veces a mí me han ofendido, pero aún así yo he tenido que ir donde la persona. En vez de que la persona venga a mí, yo he decidido perdonar. Porque perdonar es una enseñanza celestial de la universidad del cielo. Amén. El perdonar no es de la tierra, es del cielo. No es un libro, no es un psicólogo que te enseña a perdonar. Es Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué debemos perdonar? Esa es otra pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué debemos perdonar? Pedro, en Mateo 18, 21 y 22, le hizo esta pregunta a Jesús. Señor, ¿por qué debemos de perdonar? ¿Verdad? Y mire cómo el Señor le contesta a Pedro, le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y le dice Pedro, ¿hasta 7? La ley decía que había que perdonar 3 veces, pero como Pedro se creía tan espiritual, dijo, voy a pantallar al maestro. Le voy a decir que yo estoy capacitado para perdonar 7 veces, ¿verdad? Algunos dicen, ya te perdoné una, ya te perdoné 2. Hay un chiste que es que una mujer mató el caballo, ¿verdad? Un caballo que tenía. No me lo sé mucho, pero el marido la miró, ¿verdad? Dijo, te voy a perdonar una, le dijo el caballo. Te voy a perdonar 2, pero como el caballo no entendió, a las terceras le pegó 3 balazos. Entonces un día el esposo se portó mal y le dijo a la esposa, va una. El esposo, esta mujer me ha matado, así que tengo que portarme bien, ¿verdad? Pero Pedro dijo, Señor, ¿hasta 7 veces? Y miren lo que le contesta el maestro. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino ¿cuántas? 70 veces 7. Y yo decía, Señor, ¿pero qué significa 70 veces 7? Todas las veces que tengas que perdonar, tienes que perdonar. Amén, hermano. Pedro quería pantallar al Señor con 7 veces nada más. Jesús le dijo, no, Pedro, no son 7 veces, son 70 veces 7. Imagínense, hermano. Y si usted multiplica 7 por 7 son 49, son 490 veces diario que usted tiene que perdonar. Diario. Entonces es un número sin límite. Porque cuando uno perdona, vive en paz. ¿Verdad? Cuando uno perdona, tiene paz con uno mismo. Entonces, perdonar siempre es la clave. El perdón debe de ser ilimitado, sin llevar la cuenta. Es fácil decir, perdóneme, hermano. O es fácil decirle a otro, perdone la hermana, perdónelo, hermano. Pero cuando me toca a mí perdonar, hermano, es donde me tocan la tecla de la inmadurez, ¿verdad? Entonces no es fácil, es difícil. Necesitamos, ¿verdad? Necesitamos. Cuando nos toca a nosotros, eso revela nuestro carácter. En primera de Pedro 2:21, el apóstol Pedro, dando testimonio del perdón, que aprendió a perdonar, ahora Pedro nos da el ejemplo a nosotros y dice, en primera de Pedro 2:21, vamos a ver ese pasaje, mire qué bonito, que nos enseña a perdonar. Pues para esto, dice, fuiste llamado. Recuerde que el Señor, esta palabra es un llamado a perdonar. Entonces Pedro dice, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigas sus pisadas. Mira, hermano, cuando uno no aprende a perdonar, no pueden vivir 2 en casa. No se puede, ¿verdad? Porque por cualquier cosa nos podemos ofender. Pero cuando aprendemos a perdonar, hermano, qué bonito, ¿verdad? Dice para que sigáis sus pisadas. Hablando del perdón. Jesús perdonó
hasta el final de su vida. Cuando mi mamá murió, no podía morir. Y un tío mío llamó a 2 de mis hermanos, porque ellos se odiaban. Mi tío los agarró los 2, les dijo, si ustedes no se perdonan, ella no va a poder morir. Porque ustedes están matando en vida a esta señora. Se perdonaron hipócritamente. Y cuando se perdonaron, mi mamá murió. Mire qué tremendo, hermanos, que el perdón, la falta de perdón puede llevar a una persona aún a la tumba. Una madre sufre cuando 2 hijos se odian. Una madre sufre cuando en la familia no hay perdón, hermano. Qué triste ver una familia peleada. Yo en mi familia, yo tengo hermanos que no se pueden ver. A mí me quieren porque yo fui el último hijo, el 10, ¿verdad? A mí todos me quieren, pero entre ellos algunos tienen prejuicio. Tienen prejuicio. Qué triste que el perdón, la falta de perdón puede destruir naciones, puede destruir familias, puede destruir matrimonio, puede destruir hermanos, puede destruir todo. Que no le pase a usted como aquella viejita que tenía 90 años y todavía le decía a su viejito, no se me olvida lo que me hiciste cuando tenía 15 años. Tenía 75 años aquella viejita de estar con falta de perdón y no se moría. ¿Cómo se iba a morir, hermano? Y tenía que perdonar. Si usted no aprende a perdonar, no se va a morir. Porque si se muere, se va al infierno. ¿Están acá o se fueron? Están, ¿verdad? Entonces Jesús perdonó hasta el final. Le pusieron unos gruesos clavos en sus manos, una corona de espinas, le atravesaron el costado con una flecha y aún así dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Mire, un pastor puede hacer el 99.9% de las cosas buenas, pero si un pastor, un puntito, una cosita chiquitita, que es como un puntito que usted ponga con un lápiz en una página blanca, por ese errorcito que el pastor, la gente lo odia de por vida. Porque no hemos aprendido a perdonar. Yo no me imagino odiando a un hermano de la iglesia, hermano. A veces hacemos chistes y todo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo me he dado cuenta que a mí el Señor me ha dado el corazón de Él. El pastor tiene que tener el corazón de Dios. Si usted viene a hablarme a mí en mal de un hermano de la iglesia, yo no le voy a aplaudir, hermano. Yo lo que voy a hacer es llevarlo a ese hermano para que usted le pida perdón, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, si tú traes tu ofrenda al altar, dijo, deja tu ofrenda, porque esa la ocupamos para pagar los biles, ¿verdad? Jesús dijo, tu ofrenda déjala, pero vete para tu casa y ponte a cuentas con tu hermano. Si hay un ofendido con otro, dijo el Señor Jesús, reúnanse los 2. Pero si no se pueden perdonar, llamen a algunos líderes de la iglesia para que sirvan de testigos. Y si no quiere perdonar, entonces échenle toda la iglesia. Y si no le hace caso a toda la iglesia, entonces ténganlo por un mundano, dijo el Señor Jesús. Porque lo normal es que un cristiano aprenda a perdonar. Entonces, hermanos, hay mucha amargura cuando una persona no perdona, ¿verdad? Hay mucha amargura. Aquí está mi querido Walter. Una vez me contó un chiste, me dijo, pastor, le voy a contar un chiste. Yo creo que me miró triste. Y me contó un chiste de un caballo. ¿Verdad? Que había un señor que tenía un caballo y el diablo soltó el caballo. Vino un demonio y soltó, dice, aquel caballo. Entonces dice que el caballo se metió en una finca de un campesino y comenzó a comerse la siembra. Vino el dueño de la finca, dice, y tomó su rifle y mató al caballo. Entonces el dueño del caballo tomó su rifle y mató, dice, al dueño de la finca. La mujer del dueño de la finca mató al dueño del caballo. Entonces el hijo del dueño del caballo mató a la mujer. Los vecinos enardecidos mataron al muchacho, quemaron su casa
Y entonces le preguntaron al demonio, ¿por qué hiciste todo esto? Y el demonio dijo, yo solo solté el caballo, ¿verdad? O sea, hubo una gran matanza de gente aquí, porque el diablo lo único que hizo fue soltar el caballo, ¿verdad? Pero después la gente se mató uno con otro. ¿Cuántas familias vemos hoy en? Hay iglesias que se han destruido, hermanos, porque no se han podido perdonar. ¿Sabe por qué las iglesias se dividen? Por falta de perdón, ¿verdad? Entonces, no miremos nada más esta palabra solo porque estamos en la Semana Santa, ¿verdad? Y ya la gente está aburrida, se le hacen las 7 palabras. Ah, otra vez las 7 palabras, todos los años. No, hermano. Hoy quise profundizarlo más, ¿verdad? Esta es una enseñanza de la Universidad del Cielo. Y hasta yo tengo que aprender a perdonar, ¿verdad? O sea, esto me refresca a mí. Que a veces yo voy a ofender o me van a ofender. Pero no tengo que ser soberbio ni orgulloso. Tengo que aprender a perdonar. Y Jesús dijo, si alguien te hizo daño, lo, lo, lo básico es que aquella persona viene y te va a pedir perdón, porque tú eres el ofendido. Pero si tú, dijo, vas a esa persona y le dices, miran, que tú me ofendiste, pero yo no tengo ningún rencor contigo. Yo no puedo enojarme contigo, yo no te puedo odiar porque yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios. Yo te perdono. Jesús dio una parábola grande que dice que había una persona que debía un poquito de dinero, dice. Contó la historia. Pero dice que había otro hombre que debía 10,000 denarios. Y Jesús le preguntó a aquella persona, ¿cuál de los dos está más agradecido? Al que se le perdonó mucho. Le dijo, porque se le perdonaron los 10,000 denarios. Pero aquel bandido que un poquito debía nada más no quiso perdonar al prójimo. Entonces Jesús, ¿verdad? Tomó enseñanza de eso y la compartió, de la gravedad de vivir a veces con falta de perdón. La segunda declaración que encontramos aquí, bueno, sí, fue la salvación de un pecador. La segunda palabra la encontramos en Lucas 23, 42 y 43. Vamos a verlo, Lucas 23, 42 y 43. Esta es la segunda palabra que Jesús dijo en la cruz. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire el 43. Cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? De cierto te digo, que hoy estará conmigo en el paraíso. En esta palabra, hermanos, encontramos que Jesús ministró salvación a un pecador. ¿Merecía este hombre la salvación? ¿Cuántas personas podemos condonar? Para muchas personas este hombre no se fue al cielo hasta el día de hoy. Aunque Jesús lo perdonó, pero nosotros todavía no lo perdonamos. Usted ha escuchado decir a gente, dice, mira, Dios te puede perdonar, pero yo no te perdono. ¿Ha escuchado gente decir eso? Hermano, si usted no perdona, Dios tampoco lo perdona. Por eso hay un canto que dice, ¿cómo puedo llorar enojado con mi hermano? No se puede, ¿verdad? Había un matrimonio que allá estaba la hermana orando y aquí estaba el esposo. Y la hermana oraba ya, le decía, Señor, llévate a este viejo, ya no lo quiero. Y el viejo estaba aquí, Señor, que mi esposa se contente para que volvamos. ¿A quién cree usted que Dios iba a escuchar? Aquel que pedía salvación, pero aquella que decía, Señor, elimínalo y llévatelo porque ya no lo quiero. No, no, hermano, Dios ministró salvación. ¿Usted cree que usted y yo nos merecíamos el cielo? ¿Usted cree que usted y yo nos merecíamos la salvación? No. Dios decidió, ¿verdad? Por su pura gracia,
perdonarnos y darnos la salvación. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¡Qué bonito! Dios le ministró salvación a un pecador arrepentido. Ahí está la clave. Un pecador arrepentido. Por eso dice la Biblia, hermano, si alguno peca, dice, venga al Señor. Abogado tenemos, dice, para con Jesucristo. ¿Verdad? Para con el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro abogado. Él te está esperando con brazos de amor. Nosotros condenamos a la gente. Nosotros juzgamos a la gente. Pero Jesús salva a la gente. Dice la Biblia que un corazón constricto y humillado, Dios no lo va a despreciar. ¿Usted cree que Dios no hubiera perdonado a Judas y no se hubiera ahorcado? Sí lo perdona. Claro que sí. Fueron más grandes los errores que cometió Pedro que los que cometió Judas. Sí, Pedro lo negó un montón de veces también. Pero Judas solo se entristeció. Pero Pedro se arrepintió. Así que entre arrepentimiento y entristecerse son dos cosas muy diferentes. Así es que Dios le ministró salvación a este pecador arrepentido. Yo le hago una pregunta a usted, hermano. ¿Usted valora la salvación de su alma? Porque esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos hoy en día. Porque hay gente que no valora su salvación. La tienen así como algo barato, como algo del 99. Ellos no valoran su salvación. Pero hermanos, qué lindo es estar en la casa de Dios y venir y decirle, Señor, gracias. Al escuchar esos cantos, el mensaje que tienen, yo cada día le doy gracias a Dios y le digo, Señor, gracias. Porque el ser humano, como dijo Martín Lutero en una ocasión, si yo fuera Dios, dijo, ya hubiera hecho pedazos el mundo entero. Dijo. Pero porque Dios es Dios, dijo, estamos vivos. La Biblia dice que por la misericordia de Dios, hermanos, no hemos sido consumidos. Si nosotros somos rebeldes, nosotros somos malos, nos portamos mal. Pero la pregunta es, ¿cuánto valoro la salvación que Dios me ha dado? Porque en Filipenses 2:12 hay un versículo que no habla de perder la salvación, habla de valorar la salvación, de ocuparse en la salvación. Y Pablo le habla a los filipenses y les dice, sean agradecidos, hermanos, no tengan en poco la salvación. Les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, les dice. ¿En qué? En vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. No está hablando de que vas a perder la salvación, está hablando de que valores la salvación. Porque cuando Dios te da algo, no te lo quita, hermano. Pero hay gente que tiene en poco la salvación. ¿En qué consiste valorar la salvación? Perdón. En ocuparnos, en servir a Dios, en desgastarnos a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios. En eso consiste. Así es que esa filosofía tan barata que tienen allá afuera, no, yo amo a Dios, pero odio la iglesia, estás mal. ¿Verdad? La iglesia es un grupo de pecadores arrepentidos por la sangre de Jesús. En la iglesia no estamos porque somos santos. Estamos aquí porque somos un grupo de pecadores, pero lavados con la sangre de Cristo. Somos gente que valoramos la salvación. El día viernes, el día sábado, el día domingo, usted anda en las cosas del reino. Ya no anda en la pachanga mundana. Usted anda cuidando su salvación. Mi esposa, siempre que vamos a un hogar a visitar, dice mi esposa, Señor, perdónanos si vamos a hablar algo mal. Padre, danos sabiduría, ¿verdad? Para que ministremos bendición en este hogar. Y así tiene que ser. Valore su salvación, hermano, porque usted fue comprado con la sangre de Cristo. No somos cualquier cosa. Somos gente de reino. Me gusta lo que dice el libro de Malaquías. Un día, dice Malaquías, se sabrá cuál es la diferencia entre el justo y el injusto, el que sirvió a Dios y el que no sirvió a Dios.
Allá nos dicen, pareces cucaracha de iglesia. Pues prefiero parecer cucaracha de iglesia que cucaracha del diablo, ¿verdad? Un día se va a ver la diferencia, hermano. En el cielo habrán galardones. Cristo no solo nos salvó de la condenación eterna. Cristo nos salvó, nos perdonó. Dice la Biblia, nos regeneró, nos santificó. Y hay galardones grandes para los que sirven a Dios. Por eso Pablo dice, ocupémonos, hermanos, en nuestra salvación con temor y temblor. Hay que pagar un precio para servir a Dios, ¿verdad? No solo es decir soy cristiano. No estamos en la tierra para vivir bien y tener una linda familia. Usted puede tener todo eso. Usted puede tener riquezas, puede tener una linda familia, puede tener una linda profesión, pero si usted no ama a Jesús, usted se va al infierno, ¿verdad? Se va al infierno, se pierde. Por eso aquí nos enseña, los valores espirituales son los más importantes. Es lindo tener una linda familia, es lindo tener una buena economía, es lindo tener una profesión, pero con Jesús. Sin Jesús eso no sirve, porque eso no te salva. Jesús tiene que ser el centro siempre de nuestra vida, ¿verdad? Es lo más importante. Lo más importante de mi vida no es mi esposa, no son mis hijos, no son mis riquezas. Lo más importante para mí es Jesús. Amén. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero lo más importante para mí es Jesús. Por eso dice, con temor, dice Pablo, y temblor. Hay que valorar lo demás, sí, pero Jesús es lo más importante. Amén. Una persona me dijo una vez, yo vine a la USA para hacer billetes, no para estar metido en una iglesia. Estás muy mal, porque puede ser que hagas billetes en que no lo creo, porque nadie hace billete en este país. Dios te da todo lo que necesitas, pero no haces billete. Pero el billete no te va a llevar al cielo, ¿verdad? ¿Y cuánta gente viene a este país, hermano? Trabajan 7 días de la semana. No tienen tiempo para Dios. Se llaman cristianos. Pero una persona que no se congregue no se puede llamar cristiano. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice, y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, dijo, de mi mano. Imagínense. Entonces, no podemos ocuparnos en otra cosa, ¿verdad? Si Dios no es nuestra prioridad. Por eso la pregunta es, ¿qué tanto valoro yo mi salvación? En Romanos 5:10, el apóstol Pablo habla de valorar la salvación. Y mire lo que dice Pablo en Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos, dice, ¿de qué? Seremos salvos por su vida. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios, de las maldiciones, de las enfermedades, de la pobreza, de los demonios. Éramos enemigos de Dios, pero Cristo vino a remendar esa rotura que había entre el cielo y la tierra. Por eso la palabra paz, ¿verdad? Tiene la idea de shalom, tiene la idea de que Dios remendó esa ruptura que había. Ahora el hombre tiene paz con Dios. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo Jesús le ministró salvación a un pecador arrepentido, pero no solo le dio salvación. Mire, dice que le dijo, en verdad te digo que hoy mismo, ahí está la clave, hoy mismo estarás conmigo, le dijo, ¿a dónde? En el paraíso. El paraíso es el cielo. El seno de Abraham es el cielo, ¿verdad? Todo eso, el seno de Abraham, el paraíso, el cielo, lo que representa es que Dios está a tu lado. Amén. Que tú estás al lado de Dios. Por eso Jesús le dijo,
hoy estarás conmigo, le dijo, en el paraíso. Con esta mente de hormiga enana que tenemos, hermanos, imaginemos qué es estar al lado de Dios, como dice el Salmo 37:4, deleítate, dice, en el Señor. Aún con estas grandes calores, hermano. Qué bonito es ser cristiano, ¿verdad? Y uno en vez de renegar por esta gran calor, dice, Padre, gracias, porque aún con esta calor yo puedo sonreírle a la vida. Por lo menos bajamos de peso a grandes sudadas que pegamos, ¿verdad? Y ahorita me fui sudado para la casa, entrando de las casas, ¿verdad? Colorado, iba puro chacalín, pero dándole gracias a Dios. Entonces, esta debe ser la preocupación de todos los que estamos aquí en esta noche. Hoy estarás conmigo, le dijo, en el paraíso. Amén, hermano. El paraíso es un estado de felicidad. Es un lugar de felicidad. Es una actitud de vencedor. Es algo que te ministra algo sobrenatural. En esta universidad del cielo, hermano, usted tiene 10 razones para quejarse, pero tiene una para gozarse. Saber que un día se va a acabar todo esto. Eso es lo maravilloso. Ayer nos gozábamos predicando en el velorio de la mamá de mi hermana Altagracia. Paró de sufrir. Dios enjugará, dice, toda lágrima de nosotros, porque ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, dice. Y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, en solo saber que un día nosotros vamos a parar de sufrir, eso nos causa gozo, eso nos causa alegría. Yo cuando leo cómo va a ser la vida en el cielo, no sé, de alguna manera Dios me ministra mi alma, ¿verdad? Y puedo tener paz en mi corazón. Entonces, esta debe ser la preocupación de todos nosotros, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Piense cuántos hijos, hijas tiene usted. Piense, hermano, el día que ellos mueran. Piense en ellos. Si usted colaboró para que ellos se vayan al cielo o al infierno, piense en eso. ¿Qué es lo más importante en esta vida? Porque a veces dejamos hacer los hijos lo que les dé la gana. Y piensa en ellos, hermano, que nosotros tenemos que ministrarles el cielo y el infierno. Nuestros hijos no pueden hacer lo que les da la gana en la casa. Yo tenía un hermano que era malacatón, decían allá en mi país. Pero mi mamá se lo sonaba. ¿Vos crees? Le decía, porque traes la pistola guindada, te voy a... Vení para acá, carajo. Y se lo sonaba, hermano. Esas viejitas de antes eran bravas. Entonces pensemos nosotros, ¿qué les estamos ministrando a los hijos? ¿Les estamos ministrando el infierno o les estamos ministrando el cielo? Porque cuando nosotros los dejamos hacer lo que les dé la gana, ¿verdad? Estamos fallando tal vez en esta materia como padres, todos nosotros. Lo más importante no es el carro que nuestros hijos tengan. Lo más importante no es la profesión que nuestros hijos tengan. Lo más importante no es el marido que nuestras hijas tengan o nuestros hijos tengan. No. Lo más importante, hermanos, es que ellos sirvan al Señor y lo tengan en el corazón. Eso tiene que ser lo más importante. Esa es la lección que el Señor nos ministra aquí, de ministrar salvación a aquellos que están perdidos. Dios nos ha puesto en este mundo para hacer la diferencia en aquellas personas que nos rodean, sean compañeros de trabajo, familia, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Saber que un Cristo de poder que murió por nuestros pecados, imagínense. Y ahora nosotros tenemos la promesa de un paraíso. Eso nos causa gozo. En esta tierra no vamos a ser felices al 100 nunca. Nunca, nunca, nunca. La hermana Paula me contaba un chiste ayer de una persona que el marido nunca pudo complacer a la esposa. Y un día le dijo al Señor el hombre, Señor, no puedo complacer a mi esposa nunca. Y Dios le dijo, no, no te preocupes, y ni yo la he podido complacer, le dijo el Señor.
Le puse cejas, le digo, y se las quita y se pone una de marcador, ¿verdad? Le di pelo negro y se lo pintó de amarillo. Le di pecho y se los puso más grandes. Le puse pompis y se puso más. Y yo la pude complacer. Imagínense, hermano. Qué triste, ¿verdad? Nada en esta vida nos va a hacer feliz al 100. Por eso dice la Biblia, deleítate en el Señor. Hay que estar contentos, dice el apóstol Pablo, con lo que tenemos. Mire, si usted tiene comida y usted tiene bebida y usted tiene vestido, disfrute, hermano. Disfrute. Nosotros hacemos muy difícil la vida a veces. Entonces, vemos aquí en esta palabra, ¿verdad? Esta frase hace pedazos la filosofía que no hay vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando alguien te diga que cuando uno muere, ahí nomás se lo comen los gusanos y todo, menciónale este versículo. Oye, dígale, pero cuando un malhechor murió con Jesús, le dijo Jesús que hoy mismo iba a estar con él en el paraíso. Entonces, otra enseñanza que aprendemos aquí, hermanos, es que hay personas que aún en el último segundo de su vida van a ser salvos. Dios les va a dar la última oportunidad. Mire qué bueno es Dios, hermano. ¿Verdad? Y hay gente que Dios la va a llevar al hospital para que tenga tiempo de arrepentirse, para que un cristiano llegue ahí y lo evangelice. A veces Dios le va a alargar la vida a alguien, ¿verdad? Para ministrarle salvación en el último segundo. Este malhechor nos enseña que hay gente que mientras tenga el último segundo de vida y confiesa y se arrepiente de toda su maldad, Dios lo perdona. Aunque nosotros dijimos, nah, este tipo no se fue el fiel, este en la olla más caliente del infierno, era un sinvergüenza completo. Mire, primera de Pedro 4:18. Primera de Pedro 4:18. Dice este pasaje, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde, dice, aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, como ese malhechor. Hay gente, hermanos, que no va a recibir ningún galardón en el cielo porque nunca hizo nada para Dios. Pero en el último momento de su vida se arrepintieron, Dios les da vida eterna. Como dijo un predicador una vez, hay hermanos que van a llevar el cielo, dijo que Dios va a tener bomberos allá porque van a entrar quemándose, dijo. Se salvaron a panzazos porque nunca hicieron nada para Dios, hermano. Esos no recibieron galardones. Esos no van a ir al tribunal de Cristo, a la entrega de los premios Óscares no van a estar. Porque la entrega de los premios Óscares es, ¿verdad? En el rapto de la iglesia, cuando todos ya los cristianos mueran, ahí vamos a recibir los galardones todos. Por eso los héroes de Hebreos 11 todavía no han recibido, dice la Biblia, su galardón hasta que muere el último cristiano. El Señor dice, ahora sí, voy a bendecirle. En Lucas 19:10, mire lo que dijo Jesús, hablando de ministrar salvación. Porque el Hijo del Hombre, dijo, ¿vino a qué? A buscar y a salvar al borracho, a la prostituta, al mujeriego, al brujo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el paraíso? Hoy estarás conmigo, le dijo Jesús, en el paraíso. En Hechos 7:56, 3 versículos y termino, porque quiero terminar esta palabra, voy a cubrir 2 hoy. En Hechos 7:56 dice, y dijo, está hablando de Esteban cuando está muriendo a pedradas. Antes, hermanos, cuando mataban a alguien a pedradas, hacían un círculo y ponían a la víctima en medio y ahí le caían aquellas grandes piedras. Y Esteban está muriendo a pedradas y dice, y dijo, he aquí, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Esteban pronunció esas palabras cuando estaba muriendo a pedradas. En otras palabras, Esteban ya estaba en un paraíso.
Esteban ya no sentía las pedradas porque él se enfocó, dice, he aquí que veo los cielos abiertos. ¿Y a quién miró? Dice, al Hijo del Hombre. ¿Que estaba dónde? A la diestra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Por eso hay gente que antes de morir sonríe y dice palabras bonitas, porque entra ya en el gozo del Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Entra en el gozo del Señor. Entonces la palabra paraíso es caracterizado por una belleza suprema de paz y felicidad. Así se define la palabra paraíso, una belleza suprema, dice, y de felicidad, porque estás con Jesús. Y estar con Jesús, hermano, es algo maravilloso. Si su presencia, imagínense, nos hace felices a nosotros cuando lo adoramos aquí, se imagine cómo no va a ser allá, donde dice el apóstol Juan, y allá le veremos, dice, tal como Él es. Qué maravilloso va a ser eso, ¿verdad? Ya no vamos a hacer como, ya no va a ser como lo pintan en un cuadro. Si es pelo largo, si es, ¿verdad? Allá lo vamos a ver, dice Juan, tal como Él es. Entonces, estar con Jesús es un paraíso. Por eso cuando la Biblia habla del seno de Abraham, el paraíso, el cielo, da la idea de esa suprema belleza de felicidad y de paz. En 2 Corintios 12:4, el apóstol Pablo habla, ¿verdad? También de ese paraíso, de esa belleza suprema de felicidad y de paz. Y dice ahí que fue arrebatado, dice Pablo, ¿a dónde fue arrebatado? Al paraíso, donde está Jesús, donde está Abraham, donde están los cristianos. Fue arrebatado, dice, al paraíso. Antes de Cristo, dice que la gente iba al paraíso. Estaba debajo de la tierra, la gente ahí, al seno de Abraham, iban al paraíso. Pero cuando Cristo resucitó, dice que llevó cautiva la cautividad, ¿verdad? Pero la idea es que estaban en un estado de suprema felicidad. Entonces Pablo dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. O sea, es algo, es una suprema felicidad y de paz, hermano, ¿verdad? Que es difícil entenderlo en esta vida. Uno puede estar en lugares bien bonitos. Estaba buscando la palabra paraíso y me salió un lugar donde venden marihuana y se llama Smoker Paradise. ¿Se imagínese, hermano? El diablo ahí metiéndole que el que se mete un puro de marihuana está en un paraíso. No, eso no es paraíso, hermano. El diablo es mentiroso. Hay hoteles que se llaman paraíso. Hay lugares que se llaman paraíso. Porque la idea es que te hace feliz, ¿verdad? Pero aquí en esta tierra no hay nada que te haga feliz al 100. Lo que te hace feliz en esta tierra es estar al lado de Jesús. Amén. Por eso usted sea que tenga dinero o no tenga, pero tiene a Jesús, usted es feliz. ¿Verdad? Te falta todo, te faltan muchas cosas, pero como usted tiene a Jesús, usted es feliz. Entonces, paraíso es sinónimo de un lugar de felicidad, lleno de la presencia de Dios. Por eso este lugar es un paraíso, porque está lleno de la presencia de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a terminar ya, porque ya se nos fue el tiempo. Terminamos con estas dos palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y terminamos, hoy estarás conmigo en el paraíso. El próximo jueves vamos a ministrar 2 o 3 palabras más. Nos quedan dos jueves después de hoy para hablar de las 7 palabras. Así que esta es una universidad del cielo, hermanos. Aprendámosla. No nos llenemos de teoría, pongámosla en acción. Apocalipsis 2:7, vamos a aterrizar aquí. Hablando de hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Dios le dice a esta iglesia, el que tiene oído, dice, oiga. Dicen que los peores sordos a veces estamos en la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que aquí no hay de eso. El que tiene oído, dice, oiga
lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias de todos los tiempos, presentes, pasados y futuros. El que tiene oídos dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que dice? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está, dice, ¿a dónde? En medio del paraíso de Dios. Mire qué promesa, hermanos, Dios nos da. Al que venciere, no se rinda, sea vencedor. Tiene que vencer todos los obstáculos. Al que venciere, yo le daré de comer, dice, del árbol de la vida. ¿Cómo llama este año, hermano? Doble porción, ¿verdad? Y usted aprende a depender de Dios, usted aprende a gozarse en Dios, porque el gozo del Señor, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Yo le daré a comer, dice, del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús es real en mi vida. Él es real en mi vida. Si yo necesito paz, en el Ryder no venden una libra de paz. Ahí le venden Smoker Paradise, ¿verdad? Usted necesita paz, ¿a quién le va a pedir? Usted va a venir al árbol de la vida. Usted necesita dinero, ¿a quién va a venir? Al árbol de la vida. Usted necesita quitarse una confusión con la que usted lucha, ¿a dónde va a venir? Al árbol de la vida. ¿Y qué significa eso? Estar en la presencia de Dios. Por eso dice el Salmo 16:11, en tu presencia, dice, ¿hay qué? Plenitud de gozo y delicias, dice, a tu diestra. Adán y Eva, ¿dónde vivían? ¿En el paraíso o en la presencia de Dios? En la presencia de Dios, ¿verdad? Era un paraíso. Hablaban con Dios todos los días. Dios les proveía. Imagínense, hermanos, qué hermoso. Y la promesa para esta iglesia es al que venciere. Dice, yo le daré a comer del árbol que está, el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Así que Dios habitaba con ellos. Pregunta, ¿vale la pena servir a Dios o no? Claro. Claro que vale la pena. Alguien dijo una vez, lo mejor que le puede pasar a un cristiano es morir. Es una pregunta bien controversial, ¿verdad? Pero lo mejor que nos va a pasar un día, hermano, es que vamos a morir. No es lo peor. La muerte no es lo peor, es lo mejor. Claro, queremos disfrutar los hijos, los nietos, la esposa y todo, los hermanos, la iglesia y todo, ¿verdad? Pero ¿por qué cree que Policarpo, cuando le dijeron que tenía que confesar que cree que César era el Señor, dijo Policarpo, dijo, dijo 84 años de conocer que Cristo es mi Señor. Amén. Vivía en la presencia de Dios. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche por enseñarnos tu palabra. Oramos, Señor, para que estas 7 palabras que tú ministraste en la cruz del Calvario sea la universidad de nosotros aquí en la tierra, Señor, porque son 7 decretos para aprender a vivir una vida exitosa en este planeta Tierra. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Guarda a mis hermanos, Señor, que este mes sea un mes de victoria, donde podamos ser ministrados, Señor, a través del estudio de la palabra. Danos espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de temor, de poder, de consejero, Señor, para poder vivir en la plenitud de tu Espíritu Santo. Que podamos vivir en ese paraíso de tu presencia, Señor, donde sabemos, Padre, que lo único, Señor, que nos hace feliz en este planeta Tierra, eres tú, Señor amado. Guárdanos en el hueco de tu mano. Bendiga a nuestros hermanos siempre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.